Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es el potencial eléctrico. Nosotros vemos que el potencial eléctrico es una característica que manejan algunos cuerpos, pero acá les voy a presentar un instrumento que me va a medir el potencial de algunos sistemas. Por ejemplo, este es un multímetro que tiene acá para medir el voltaje de manera continua. Si ustedes se dan cuenta, este multímetro está midiendo el voltaje continuo que va desde los 200 milivoltios, pasa por 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios puede medir este instrumento de manera continua. Aquí tenemos, por ejemplo, la resistencia eléctrica, es otra propiedad eléctrica que está midiéndose desde 200 ohmios, la unidad de la resistencia eléctrica, que es otro instrumento eléctrico, se mide en ohmios, pasa por 2000, el otro sería 20K, que representaría 20.000 ohmios, 200K, que representaría 200.000 ohmios, el prefijo K significa kilo, y 2000K, que vendría a ser prácticamente 2 millones de ohmios, ¿no? Aparte tenemos otros instrumentos de medición que lo vamos a dejar de lado. Acá tenemos también el amperímetro que mide la corriente eléctrica. Este amperímetro que va desde valores desde 2000 microamperios, desde 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Y acá tenemos el voltaje alterno, miren. Este voltaje alterno que se mide desde 200 hasta 750 voltios. Cuando este voltímetro está apagado, lo ponemos ahí, está apagado. Si queremos medir voltajes continuos, siempre debemos de colocar por encima de lo que se tenga. Por ejemplo, si voy a medir 10 voltios, lo tengo que ubicar en la unidad que esté por encima, la primera unidad por encima. En este caso, si voy a medir valores continuos de 10 voltios, el voltaje que vamos a utilizar en nuestro amperímetro como referencia son 20 voltios. Si vamos a medir 300 voltios, entonces lo ubicaríamos aquí, en el valor en este caso, de 1000 voltios. Y si ustedes se dan cuenta, salió una señal arriba. Miren, aquí salió una señal, significa alto voltaje, ¿no? High voltage, alto voltaje. Ahí hay que tener mucho cuidado porque medir alto voltaje significa que hay que utilizar medidas de protección para el medir alto voltaje. En nuestras casas tenemos voltajes alternos que van desde ¿dónde? Pues van desde, en este caso, medidas que pueden superar los 100 voltios hasta 220. Entonces no voy a poder utilizar una medida en 200 voltios porque va a superar, se va a malograr el equipo y yo puedo sufrir alguna recarga por calentamiento, algún problema de dificultad. Entonces vamos a utilizar un valor un poquito más alto, que es el de 750 voltios. Entonces vamos a medir nuestro voltaje. Vamos, acompáñenme. Vamos a utilizar aquí nuestro sistema y vamos a tratar de medir nuestro voltaje. Por ejemplo, ¿qué voltaje está pasando ahorita por el cargador de mi batería? Entonces veamos qué estará pasando. Ahí vemos, miren, acerquémonos. ¿Qué estamos viendo ahí? Que estamos utilizando la polaridad, pero ya estamos registrando algunos valores de voltaje. A ver, miren, vamos a tratar que se establezca. Estamos viendo que como es un voltaje alterno, de seguro por acá tenemos vecinos que estarán utilizando bastante su voltaje. Hay momentos en que llegará a 200, superará, miren, 258, y ahorita está más o menos alterno a 220 voltios. Entonces hay que tomar las precauciones también para medir nuestros lectores. ¿Ya? En este caso estamos midiendo un voltaje bastante alterno. Bueno, eso de 500 voltios, por ahí hay una descompensación de seguro, pero más o menos, si ustedes se están viendo, llegan a tener valores de 200, de 212, miren,
Por ejemplo, ahorita estamos en 211 voltios. Está más o menos fluctuando ahí. No creo que llegue a, no, 600 no creo. Pero estamos, por ejemplo, en 211 voltios, 212 voltios que podemos estar utilizando, ¿no? En nuestra medición, ¿no? Miren cómo alterna, ¿ven? Entonces ese voltaje es alterno porque cambia en un determinado tiempo. Puede ser que hayan picos de voltajes altos, pero tampoco no creo que sean de 420 voltios. Bueno, por ejemplo, estamos escuchando que alguien está utilizando un esmeril para soldadura o para un sistema mecánico. Ahí, por ejemplo, puede ser que varias de las alternancias del voltaje se den, ¿no? ¿Ok? Bueno, seguimos.